Queridas amigas y amigos, me encanta estar aquí con vosotros, contigo, en el Señor, en su Santo Espíritu, en este encuentro, porque Él está en medio de nosotros y Él es el que nos une. Vamos a invocar al Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, tú que estás siempre presente y que lo trasciendes todo, en ti nos encontramos. Tú nos penetras hasta lo más profundo. Eres consuelo para nosotros, apoyo, alivio, respiro, salvación, amor intenso, descanso. Ven en este momento. Ven donde tú ya estás. Acude porque te llamamos. Aunque el que nos llama realmente eres tú. Amén. Quiero continuar estas charlas en las cuales le pido al Señor que nos conceda el don de entender, de comprender, que nos dé luz. Si recordáis, estas charlas se refieren a la luz que brilla en la oscuridad. Ya recordé la charla anterior, ¿no? Esa tensión entre esos dos principios, la luz y la oscuridad. En esta charla quiero hablaros de cómo se manifiesta o cómo se ha manifestado esta oscuridad en nuestro tiempo. Y me voy a centrar, por supuesto, habría tantas cosas de las que hablar, ¿no? Pero me voy a centrar en algo concretito. Y es aunque es concreto, no quiere decir que no sea importante, es absolutamente importante. Y es como nuestra cultura se ha ido cerrando a Dios. Y esto yo creo que es algo que se puede discutir, pero bien poco. No hace falta, se puede ver. Y en un país como España, pues en los últimos, qué sé yo, 20 años, hemos ido asistiendo, ¿no?, a cómo el ambiente de descristianización y de anticristianismo se está haciendo cada vez más fuerte. Pero yo quiero hoy, pues, porque así lo hace el autor del libro que estamos siguiendo, Simon Frank, hablar un poco de lo que es el tema del humanismo. Es una palabra que todo el mundo puede utilizar, humanismo, de hombre. Sin embargo, en filosofía, pues tiene un sentido preciso y sumamente interesante. El humanismo como fenómeno filosófico, ¿no?, pues no aparece por las buenas, sino que se va iniciando en el Renacimiento, es decir, los siglos XV y XVI. Y se manifiesta como una fe nueva en el hombre. En la antigüedad, en la Edad Media sobre todo, pues la fe era en Dios. Sin embargo, hay un giro tremendo en el Renacimiento. Pero evidentemente esto ocurre sobre todo en las esferas, digamos,
más elevadas, ¿no? En las élites, artistas, pensadores, filósofos, hombres de ciencia. Y poco a poco, esta fe en el hombre va cristalizándose. ¿En qué consiste esta fe en el hombre? Bueno, pues consiste en creer que es posible la realización del reino de Dios, es decir, del reino de la paz, de la verdad, de la justicia, de la felicidad, que es posible la realización de todo esto, pero aquí, en la tierra, no en el cielo, como rezamos nosotros. Y que para esta realización nos bastamos y nos sobramos nosotros solitos. Este es el humanismo, esta convicción de que nosotros somos capaces, por nuestras propias fuerzas, de realizar el reino de Dios o el reino de la justicia, de la felicidad y de la paz aquí. Y en el siglo XIX había una convicción impresionante de que esto iba a ser posible. La gente estaba, digamos, con un gran subidón, viendo pues que éramos capaces de controlar las fuerzas de la naturaleza. Imaginaros, por ejemplo, la máquina de vapor, lo que ha supuesto, ¿no? Para el desarrollo industrial. Somos capaces de controlar y además de entender. Y al entender las leyes de la naturaleza, las podemos controlar para nuestro beneficio, el desarrollo de la ciencia. Pero insisto en que esta construcción del reino de Dios se quiso hacer sin Dios. El autor Simon Frank pues habla cómo esto degeneró dramática y espantosamente. Degeneró en los grandes males del siglo XX. Y estos dos grandes males básicamente fueron pues las descendencias de dos, entre comillas, humanistas, Carlos Marx y Nietzsche. Habría mucho que hablar de ellos, pero solamente para que, como unas pinceladas, ¿no? Marx entiende que es posible la realización de este paraíso terrenal, aquí, ¿no? Por supuesto sin Dios. Y el sujeto de esta realización va a ser una clase social, el proletariado. Y él tiene su visión, tiene su mesianismo, porque él era judío. Entonces él tiene esta visión de que en un futuro esto se va a poder realizar. Este es Marx. Nietzsche es otra historia completamente distinta. Pero básicamente también coincide con Marx en una brutal reacción contra el cristianismo. Porque él piensa que el cristianismo es, o de alguna manera manifiesta la moral de los esclavos. Y que esta moral ha subyugado a los auténticos señores. Y que hemos de llegar al superhombre. Al superhombre. Porque el hombre tal como está en este momento es escoria. Bueno, pues de estos predecesores de Carlos Marx y de Friedrich Nietzsche surgen en el siglo XX dos monstruos. Uno de ellos es el comunismo, que aunque pueda tener algo de verdad que no se puede negar, como es el deseo de justicia social,
de solidaridad. Sin embargo, lo que tiene de negativo es tanto que no podemos dejar de considerarlo como una plaga y como un grandísimo mal del siglo XX. Porque el comunismo destruye y destroza y no reconoce a la persona, al ser individual, que ha de ser sacrificado al monstruo del Estado. Y por otra parte, pues la filosofía de Nietzsche acaba degenerando en el fascismo o en los fascismos con el culto a la raza, a la superioridad racial, que se manifiesta, por ejemplo, pues en los nazis y en los fascismos. Y esto pues ha sido pues motivo de profundo desencanto, de profundo insatisfacción, y cómo el humanismo, tan convencido de sí mismo como estaba en el siglo XIX, pues degeneró y acabó pues en otra filosofía, el existencialismo, ¿no? Pero insisto, bueno, esto no quiere ser una clase de filosofía, ni mucho menos. Aunque es importante que entendamos, ¿no?, la historia, porque es una lección para nosotros. Y el Señor nos habla en la historia. Y el Señor nos habla en la historia. Pero, aunque es cierto que el humanismo del siglo XIX pues sufrió un tremendo varapalo en el siglo XX, sin embargo sigue muy presente en nuestras culturas. Y la idea de que Dios pues es una amenaza para el hombre sigue estando tremendamente presente. Y yo eso lo he vivido en primera persona. Yo recuerdo cuando acabé la licenciatura de filosofía, pues fui a Madrid a hacer un máster en un centro de psicología en Madrid, el centro Bertrand Russell. Y recuerdo que en el primer día de clase el profesor pues se presentó y dijo que él no creía en Dios. Dice, y no solamente no creo en Dios, es decir, no solamente soy agnóstico. Los agnósticos son los que confiesan humildemente pues que son incapaces, ¿no?, de pronunciarse tanto sobre la existencia de Dios o sobre la no existencia de Dios. No saben. Eso es lo que significa agnóstico. Dice, no, yo no soy agnóstico, yo soy ateo. Y no lo quería decir en un sentido de rabia, como hay algunos ateos, o puede haberlos, ¿no?, sino convencido que la religión y la creencia en Dios pues no es beneficiosa, ni mucho menos. Que es contraria a la salud mental, a la salud psicológica del hombre. De hecho, pues se me ocurre ahora en este momento, ¿no?, que hay un gran psicólogo, por lo menos muy famoso, Albert Ellis, que él también habla en este sentido, ¿no? Y cómo la creencia en un ser superior, en el cual nos tenemos que apoyar, del cual tenemos que esperar ayuda, bueno, pues esta creencia es una creencia irracional. Es irracional en el sentido de que no nos aporta, no nos favorece, no nos hace crecer, no nos hace bien psicológicamente. Bueno, pues como digo, mi profesor ya declaró bien clarito que él no solamente era agnóstico, sino ateo. Es decir, que Dios no es bueno. Y creedme, no es un caso aislado. Para nada. En las élites intelectuales, en las universidades, pues esto es lo común. Y aún recuerdo, pues cuando estaba estudiando en la Universidad Autónoma, en Madrid, fuimos a hacer un curso a un hospital psiquiátrico, al Alonso Vega, y en el recreo, pues el ponente, que era un profesor, un psiquiatra,
pues estuvimos hablando él y yo. Y yo me presenté como sacerdote y él me dijo, mira, yo también soy creyente y tal, me estuvo contando, ¿no? Dice, pero por favor, no se lo digas a nadie. Que no se sepa que yo soy creyente, que yo practico, etcétera, etcétera. Y realmente sentí pena por él, porque me pareció que es triste no tener que estar por la vida disimulando, ocultando, que no te noten, que no te vean, que no te conozcan, ¿no? Pero esta es la realidad. Hoy por hoy, pues manifestarte como sacerdote, como creyente, hace que la gente te mire así de una manera, e insisto, sobre todo en las élites, en las universidades, en el mundo académico. Es tremendo, ¿eh? Pero podemos decir, bueno, es que esta gente es tan tonta. Es que los académicos, los intelectuales, la gente que trabaja en las universidades, es que son todos perversos. Es que el Espíritu Santo por ahí nos sopla. ¿Qué pasa? Otro ejemplo que me viene muy importante, ¿no? Y del que creo haber hablado ya. Para cualquier psicólogo, la persona de Carl Rogers es una personalidad muy querida. Y es por muchos considerado como uno de los grandes psicoterapeutas, como uno de los hombres que más influencia han tenido, ¿no? en este campo de la psicoterapia. Bueno, pues curiosamente Carl Rogers, que nació a principios del siglo XX, pues nació en una familia muy, muy, muy religiosa. Y él mismo fue a China a una reunión de misioneros. Pero después, cuando él empezó a estudiar psicología, él se dio cuenta de que el camino por el que le llevaba la psicología era distinto del camino por el que le llevaba la fe o su convicción protestante. Básicamente, Carl Rogers, pues, él tiene un modelo del ser humano según el cual la persona es básicamente buena, básicamente positiva. Y esto, creedme, pues está en contradicción con algunas prácticas o con algunas maneras de entender la fe, sobre todo en las iglesias protestantes, que tienen como muy acentuado el tema del pecado. Y bueno, pues quiero ahora compartir con vosotros algo que vi el otro día, ¿no? En una serie de televisión que se llama The Good Wife, la buena esposa o la esposa buena. Y me pareció tan interesante que dije, esto se lo tengo que compartir a mis amigos del YouTube. Bueno, pues el tema está... esta serie es en torno a una pareja, los Florrick, y el marido, pues que tenía un puesto muy importante, ¿no? A nivel político, pues debido a un escándalo moral, es decir, él se fue con prostitutas y luego, según eso, le acusaron de que además había cuestiones políticas y otro tipo de escándalos relacionados con eso. Bueno, pues finalmente le llevaron a la cárcel. Pero consiguió salir, consiguió ganar el juicio, consiguió aclarar el tema y quiere de nuevo, pues, luchar por el puesto que perdió. Y entonces, pues, vuelve a la campaña e intenta de nuevo, pues, conseguir adeptos, conseguir votos. Pero resulta que en la población, ¿no?, afroamericana, la población negra, pues sobre todo las mujeres, pues no le quieren votar, porque piensan que es un sinvergüenza, que es un golfo. Entonces, para conseguir estos votos, sus asesores le dicen que tienen que hablar
que tiene que hablar con un pastor protestante negro que tiene mucha influencia. Entonces, este es el contexto, ¿no? Que entonces el señor Florrick, Mr. Florrick, se acerca a un pastor que se llama el pastor Isaac, ¿no? Para pedirle su ayuda, ¿no? Y entonces, pues, entre los dos hay un diálogo sumamente interesante que quiero comentaros. Entonces, el pastor le dice, lo que has hecho está mal, refiriéndose a su conducta con las prostitutas. Lo sé, responde. Tu matrimonio está en peligro. Yo sé que tú piensas, le dice el pastor, que no lo está, pero realmente lo está. Y eso es porque no has llegado todavía a descubrir el auténtico arrepentimiento. Entonces le dice, dime qué tengo que hacer. ¿Amas a tu esposa? Por supuesto. ¿Te ama ella? Pues no lo sé, responde. Y le hace entonces el pastor protestante una pregunta clave. ¿Crees que Jesús murió por tus pecados? Entonces el señor Florrick responde, no tengo ni idea de lo que significa lo que me estás preguntando. ¿Quieres saber lo que significa? Y dice, no. Me parece genial este diálogo, ¿no? Cuando el pastor le pregunta, ¿crees que Jesús murió por tus pecados? Porque es que hasta entonces este señor, el Florrick, nunca se refirió a su conducta como pecado, se refirió como error. Y él reconoció, dice, yo soy una persona humana vulnerable y frágil, ¿no? O sea, no me presento ante ustedes, ¿no?, como una persona absolutamente perfecta, para nada lo soy. Y he cometido errores. Entonces, él utiliza la palabra clave, errores. He cometido errores por los que tengo que de alguna manera pues enmendarme y pedir perdón, sobre todo a los que más he herido, que son mi familia, y también a mis votantes, ¿no? Pero es que aquí el pastor protestante no utiliza la palabra errores, utiliza la palabra pecados. Y le pregunta, ¿crees que Jesús murió por tus pecados? Y entonces él responde, pues es que no tengo ni idea de lo que significa eso. ¿Lo quieres saber? No. O sea, a él le da miedo, ¿no? Bueno, pues poco a poco, curiosamente, se hacen amigos, entre comillas, o empieza a acompañarle espiritualmente el pastor, ¿no? Y resulta que sus asesores pues empiezan a preocuparse, ¿no? Porque piensan que la influencia religiosa del pastor en este señor no es positiva. Qué interesante. Y entonces, pues, el asesor, su principal asesor, acude a la madre de este señor Florrick y le dice, por favor, usted tiene que hablar con este pastor protestante porque su influencia en su hijo no es buena. Y entonces, de nuevo, otro diálogo. Muy interesante. Entonces, acude al pastor y le dice, hola, pastor Isaac. Le dice, ¿sabe usted quién soy? Dice, no. Dice, pues soy la madre de Mr. Florrick. Ah, muy bien. ¿Qué puedo hacer por usted? Y ella le respondió, puede dejar a mi hijo en paz. Usted dice que es un hombre de Dios, entonces deje de hacerle sentir de la manera que se siente ahora. Y le pregunta al pastor protestante, bueno, ¿y de qué manera se siente? Como si fuese una mala persona. Y el pastor le dice, es que él es una mala persona. Yo soy una mala persona.
Incluso usted, señora Flori, usted también es una mala persona. Bueno, y luego siguen hablando, ¿no? Pero es que, de nuevo, me parece genial, genial, que en el centro de la argumentación, ¿no?, de este pastor protestante es la convicción de que todos somos malas personas, que todos somos pecadores. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que todos somos pecadores, todos, sin excepción. Y bueno, pues esto es algo que viene en la Biblia. San Pablo dice, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Todos somos malas personas. Bueno, pues el tema está, mis queridos amigos, y qué pena me da que nada más queden 5 minutos, en que esto, que es una profunda verdad, esto se ha de entender en el Espíritu. Y esta verdad espiritual, todos somos pecadores, todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Esta verdad espiritual no tiene ningún sentido, no se entiende, es absurda a nivel de la pura racionalidad humana, de la pura racionalidad natural. Y por eso la gente lo resiste. ¿Por qué? Porque te hace sentir débil, te hace sentir mal contigo mismo, te hace daño. Por eso no me extraña que Carl Rogers y que mi profesor Paco diga, mira, yo no quiero saber nada de Dios, para nada, déjame en paz de Dios, vete tú con tus pecados, con tu historia, con tu salvación, donde quieras, a mí déjame en paz, yo no te necesito, yo me las apañaré por mí mismo. Por supuesto que los puedo entender perfectamente. Por eso, mis queridos amigos que me escucháis y amigas, esto nos debe ayudar profundamente, ¿no?, a la hora de entender también a nuestra gente, a la gente que no vive todavía en el mundo del Espíritu, que no está iluminada. Y cuando les demos alimento espiritual, sepamos y seamos conscientes, ¿no?, de qué les decimos. Porque si les decimos, tú eres malo y tú has pecado y tú estás privado de la gloria de Dios y tú necesitas convertirte, pues es posible que reaccionen pues como reaccionó esta gente o como reaccionó el profesor que os contaba. Y entonces en lugar de atraer, espantamos, ¿no? Creo que es importante decir que el amor del Señor es incondicional y que, como dice también Jesús, ¿no?, que hace salir su sol sobre justos e injustos y que hace caer la lluvia sobre santos y pecadores. Y algún día, pues el Espíritu les iluminará, nos iluminará. Y entenderemos que esos errores morales tienen otra dimensión, otra profundidad, y que afectan a nuestra relación con Dios. Y eso es el significado de pecado. Por eso también hemos hablado antes, ¿no?, que todos estamos afectados por esta condición que llamamos el pecado. Y no solo los que son golfos, como este señor, los que cometen o los que actúan de modo contrario a la moral. También incluso aquellos que nunca en su vida han roto un plato, que se han pasado por la vida sin ni siquiera que les pongan una multa de tráfico. También esos necesitan salvación. Por eso necesitamos, mis queridos amigos y amigas, ¿no?, la luz del Espíritu Santo, para entender, para hacer sentido. Porque la luz natural no es suficiente. Pero nuestra gente, pues no la tiene. Mucha gente no la tiene. Y eso es parte de las tinieblas, parte de la oscuridad en la que vivimos. El drama para muchas personas es: creo en el hombre, pero no creo en Dios. Esto es dramático, porque veremos que
las personas que creen en el hombre, pero no tienen fe en Dios, también acaban perdiendo la fe en el hombre. Y al final no creen en nada. Puro nihilismo. Y la vida es simplemente tratar de pasárselo lo mejor posible, sin que me toquen, con perdón, mucho las narices. Y en eso se acaba todo. En una vida trivial, ramplona y superficial. Pero nuestra alma, nuestro ser profundo, nuestro espíritu, se rebela contra eso. Porque queremos luz. Y buscamos felicidad profunda, no solamente pasarlo bien. Que el Señor, que es luz, que es camino, que es verdad y que es vida, te llene de su amor y de su Santo Espíritu. Amén. Aleluya.